¿Quién es ella? La voz de Roman Bulkov rompió el aire húmedo de la noche como el frío chasquido de una pistola que se carga. Estaba a 3 pasos del montón de basura. Su abrigo de cachemira negro empapado por la llovizna, sus ojos grises como el acero, miraban fijamente el cuerpo acurrucado bajo una caja de cartón rota. Dmitri no respondió de inmediato. Había trabajado para Roman durante 15 años, el tiempo suficiente para saber cuándo el silencio era la única respuesta segura. La mujer no se movió. Su cuerpo estaba doblado sobre sí mismo, como si hubiera olvidado cómo enderezarse. Mejillas hundidas, labios agrietados, secos y sangrando por las comisuras. Un moretón morado oscuro florecía debajo de su ojo izquierdo. Su cabello, antes peinado, antes cuidado, ahora caía en mechones grasosos y enmarañados sobre su rostro. Parpadeó contra la tenue luz de la calle, con los ojos bien abiertos pero vacíos, como si incluso reconocer una voz requiriera demasiado esfuerzo. Roman dio un paso más. Te hice una pregunta. Dmitri se aclaró la garganta. Serena Cole, la pupila de Victor Crane. La mandíbula de Roman se tensó. Victor Crane, el único hombre que le había perdonado la vida a su padre. La deuda que Roman nunca había pagado. Se agachó lentamente. Serena, ella se encogió. Todo su cuerpo se puso rígido, el trauma grabado en cada espasmo, en cada mirada por encima del hombro. Intentó levantarse, pero sus brazos temblaban violentamente, apenas capaces de levantar su propio peso. Y entonces, lentamente, en silencio, se levantó el dobladillo de su camisa. Román inhaló bruscamente. Cicatrices, docenas de ellas. Quemaduras rojas e irritadas quemaban su caja torácica. Cicatrices moradas tenues se enrollaban como cuerdas alrededor de su abdomen. Cortaduras entrecruzadas de una cuchilla, superficiales pero deliberadas. Los moretones en sus brazos eran recientes. Debajo de ellos, heridas más antiguas habían sanado mal, ignoradas, olvidadas. No retrocedió. Sus puños se apretaron a sus costados. No por horror, por rabia. Detrás de él, la voz de Dmitri era baja. La observé durante 3 días antes de llamarte. Necesitaba estar seguro. Roman no dijo nada. Miraba a la chica de la que Victor Crane había hablado una vez con orgullo. La chica que tocaba el piano como un ángel, la chica que hacía pastel de limón todos los domingos y tarareaba viejas canciones de jazz en la cocina. Ahora era medio fantasma. Se quitó el abrigo y se acercó a ella. Serena, dijo de nuevo, más suavemente, no estoy aquí para hacerte daño. Sus ojos se dirigieron a su rostro, inciertos. Su voz salió como un susurro roto. No me lleves de vuelta, me matarán. Los ojos de Román se oscurecieron. ¿Quién? Ella tragó saliva con dificultad. Su garganta trabajaba contra la sequedad como si incluso respirar le causara dolor. Todos ellos. Román no parpadeó. Le echó el abrigo sobre los hombros, con cuidado de no asustarla. Envolvió su frágil cuerpo por completo. Ella miró sus manos, con tierra debajo de cada uña, y no dijo nada, pero no se apartó. Dmitri abrió la puerta del auto. La clínica está lista. Entrada privada. Romana sintió guiando a Serena al Mercedes negro como si fuera de cristal. No habló durante todo el camino. La ciudad pasaba con kilómetros de luces de neón, escaparates cerrados, iglesias desmoronándose. Su reflejo en la ventana parecía el de otra persona. Alguien destrozado. Los dedos de Román tamborileaban contra su rodilla. Su rostro estaba como tallado en piedra. Su mente se agitaba no con culpa, sino con furia. ¿Qué le habían hecho? Viviana, Marcos, Isabela, Víctor había confiado en ellos, pero las cicatrices, los moretones, los ojos hundidos. Serena Cole había sido destrozada, golpeada, abandonada, pero no olvidada. Si la historia de Serena te conmovió, dale like y deja un comentario. Cuéntame desde dónde nos ves, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Y si aún no lo has hecho, suscríbete para no perderte lo que sigue. El Mercedes negro se detuvo frente a un edificio desgastado en las afueras de Brooklyn. Sin letrero, sin luces de neón, solo una pesada puerta de hierro y 2 hombres vestidos de negro haciendo guardia. Dmitri salió primero.
Les dijo unas palabras, y luego la puerta se abrió. Román cargó a Serena adentro, su cuerpo tan ligero que casi no sentía ningún peso. Adentro había una clínica privada, impecable, moderna, todo lo contrario del exterior desmoronado del edificio. Aquí era donde la organización de Román manejaba casos que exigían discreción, sin registros, sin preguntas, solo resultados. La doctora Elena Marov ya estaba esperando, su rostro sin cambiar en lo más mínimo, al ver el estado de Serena. Había trabajado para Román el tiempo suficiente para no sorprenderse por nada. Román acostó a Serena en la camilla de exploración, retrocedió un paso y observó en silencio mientras la doctora comenzaba a examinarla. Serena no se resistió. Yacía allí con los ojos fijos en el techo como si su alma hubiera abandonado su cuerpo hacía mucho tiempo. Lo que Romain no sabía, lo que nadie presenció, fue lo que le había pasado solo 12 horas antes. Esa tarde, Serena estaba afuera de una tienda de conveniencia en un barrio de Harlem. No había comido en 3 días, su estómago apretado por el dolor, pero ya estaba acostumbrada a esa sensación. Se acercó a una mujer de mediana edad que salía con una bolsa de comida, tratando de mantener su voz lo más firme posible. «Disculpe», dijo, con la voz ronca por la sed. «¿Podría darme unos pesos para comprar pan?» La mujer la miró de arriba abajo, su rostro se contorsionó como si acabara de oler algo repugnante. «Vete a otro lado», siseó. «Adicta, no te quedes por aquí». Serena no era adicta, nunca había probado las drogas, pero hacía mucho tiempo que había dejado de explicar. Nadie quería escucharla. Siguió caminando por calles que se volvían más oscuras a medida que el sol se ponía. Le preguntó a algunas personas más. Algunas la ignoraron, otras la maldijeron. Un hombre en una camioneta verde le arrojó media lata de cerveza, riendo a carcajadas cuando le golpeó el hombro, la cerveza empapando la única capa delgada de ropa que tenía. Cayó la noche. Serena encontró un rincón tranquilo de un callejón, se sentó y se llevó las rodillas al pecho. Intentó cerrar los ojos, intentó encontrar unos minutos de descanso, pero unos pasos resonaron. 3 de ellos, jóvenes, tal vez no tenían ni 20 años. Se acercaron a ella, riendo. Sus ojos se iluminaron al verla. Uno le arrebató el bolso roto y maltratado. Otro la empujó al suelo. Intentó defenderse, pero estaba demasiado débil, demasiado hambrienta, demasiado exhausta. Un puñetazo en la cara, una patada en el estómago. Su cabeza golpeó contra la pared de ladrillo detrás de ella. Luego la oscuridad lo envolvió todo. Ahí fue donde la encontró Dmitri. La había estado observando durante 3 días por órdenes de Román, después de recibir un aviso confidencial sobre una mujer con un anillo de la familia Crane deambulando por las calles de Nueva York. Ahora, en la clínica, la doctora Marov terminó su examen. Salió a donde Román estaba esperando, con el rostro frío como el hielo, pero los ojos hirviendo. «¿Cómo está?», preguntó. La doctora Marov miró sus notas, su voz serena. Sin embargo, cada palabra caía como una cuchilla. Nutrición severa, deshidratación, infección leve en varias heridas. La cuarta y quinta costillas del lado derecho muestran signos de fracturas antiguas, mal curadas, quemaduras de cigarrillo en los brazos y la espalda, un corte en el abdomen, superficial pero deliberado, dejando una cicatriz permanente. Roman no dijo nada. Su mano se cerró en un puño, venas azules que se levantaban bajo la piel. La doctora Marov dudó. «Señor Bulkov», dijo, con la voz más baja, «estas lesiones abarcan años. Esto no es un accidente. Esto es abuso sistemático». La mandíbula de Roman se tensó. Antes de que estuviera en la calle, ¿a quién pertenecía? La familia de Victor Crane. El nombre golpeó a Roman como una bala directa al pecho. Victor Crane, el único hombre que le había perdonado la vida a su padre. Roman estaba solo en su oficina en el último piso del edificio que poseía en Manhattan. La habitación estaba sumergida en la oscuridad, iluminada solo por el resplandor de la ciudad que se colaba a través de una enorme pared de cristal. No encendió una luz. No la necesitaba. La oscuridad era donde sus pensamientos se agudizaban,
donde todo se volvía claro. Delante de él, sobre un escritorio de roble negro, yacía la fotografía que Dimitri acababa de entregarle. Serena Cole, 10 años antes, de pie junto a Victor Crane en una fiesta de cumpleaños. Una chica de 17 años con un vestido blanco, sonriendo brillantemente, la mano de Victor posada en su hombro, los ojos del anciano pesados de orgullo. Román estudió la imagen, luego levantó la mirada hacia la ventana. La chica de la fotografía y la mujer que yacía en su clínica eran dos personas completamente diferentes. Una rebosaba de vida, la otra ya estaba casi muerta. La puerta se abrió. Dimitri entró con una carpeta en la mano. No necesitaba ser invitado. Después de 15 años trabajando juntos, esas formalidades se habían vuelto insignificantes. Tengo información preliminar sobre la familia Crane, dijo Dimitri, dejando la carpeta sobre el escritorio. Victor Crane, de 68 años, se retiró de todas las actividades hace 5 años. Ahora vive recluido en una mansión en las afueras de Chicago. El hijo mayor es Marcus Crane, de 40 años, quien administra la mayoría de los bienes de la familia. Su esposa es Viviana Ashford, de 38 años, hija de una poderosa familia de abogados. La hija de Victor es Isabella Crane, de 34 años, quien vive en la finca principal con su familia. Román escuchaba, pero su mente se remontó 20 años atrás. Tenía 16 años. Su padre, Alejo Volkov, era un empresario inmigrante ruso que intentaba labrarse una vida en Nueva York. Pero accidentalmente había cruzado el territorio de Victor Crane en un momento en que Crane era uno de los jefes mafiosos más poderosos del noreste. Una noche de invierno, llegaron. 4 coches negros aparcaron frente a la casa. Hombres con abrigos largos salieron, con armas escondidas contra sus cuerpos. Román recordaba con dolorosa claridad la sensación de la mano de su madre apretada en su hombro. Los dos de pie en la esquina de la sala, temblando. Su padre arrodillado en el suelo, con las manos atadas, el rostro amoratado por la paliza. Victor Crane entró, alto e imponente, con los ojos tan afilados como cuchillas. Miró al padre de Román, luego dirigió su mirada a Román y su madre. El silencio se prolongó. Entonces Víctor habló, con voz baja y fría. No mato gente inocente. No sabías lo que hacías cuando tocaste mi territorio. Lo acepto. Hizo una señal a sus hombres para que desataran al padre de Román. Pero recuerda esto, continuó Víctor, mirando directamente a los ojos del padre de Román. Esto es una deuda. Un día tu hijo la pagará. Después se fueron, ni un solo disparo, ni una sola gota de sangre. Solo una deuda que se cernía sobre la familia Volkov como una cuchilla suspendida en el aire. El padre de Román murió de una enfermedad cardíaca 10 años después, sin tener la oportunidad de pagarla. Pero Román recordaba cada detalle. Los ojos de Victor Crane esa noche, el sonido de su voz y la promesa que dejó. Ahora, 20 años después, la hija adoptiva de Victor Crane yacía en la clínica de Román, con el cuerpo marcado por cicatrices, el espíritu destrozado. Alguien de la propia familia Crane le había hecho esto. Román se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad de noche. Millones de luces parpadeaban abajo, pero él no veía nada excepto la imagen de las cicatrices de Serena. Sacó su teléfono y marcó. Cuando le respondieron, habló brevemente. Reúne a todos. 30 minutos. La vinoteca. Luego colgó y se volvió hacia Dimitri. Quiero saber todo sobre la familia Crane. Finanzas, bienes raíces, conexiones, rutinas diarias, quién entra, quién sale, quién se reúne con quién. Síguelos 24/7. No te pierdas ni una sola cosa. Dimitri asintió. Luego preguntó, con voz baja. ¿Cuál es el plan, jefe? Román se volvió de la ventana, sus ojos se oscurecieron como un cielo antes de una tormenta. Victor Crane le salvó la vida a mi padre. Nunca pagué esa deuda. Hizo una pausa, la mandíbula tensa. Ahora su hija se está muriendo en mi clínica. Alguien le hizo esto y quien quiera que sea. Sus ojos eran fríos como el hielo. Acaban de hacerse mis enemigos. Pasaron 3 días. Serena yacía inmóvil en la cama del hospital,
recibiendo líquidos, alimentada por sonda, atendida por extraños cuyos nombres no conocía. Se sumió en un sueño febril y profundo, a veces susurrando nombres que nadie entendía, a veces llorando sin despertar. Luego, la mañana del cuarto día, abrió los ojos. La dura luz blanca la hizo entrecerrar los ojos. El olor a desinfectante le llenó la nariz. El constante pitido de las máquinas le golpeaba los oídos. Serena no sabía dónde estaba. Solo sabía una cosa. Tenía que correr. Su corazón latía a destiempo. Su respiración era rápida y entrecortada. Intentó sentarse, pero su cuerpo no la obedecía. Débil como si sus huesos le hubieran sido vaciados. Rodó hasta el borde de la cama. Sus pies tocaron el suelo frío, intentando ponerse de pie, pero sus rodillas cedieron. Cayó, arrancando la vía intravenosa con ella, y la botella de suero se estrelló contra el suelo con un fuerte estruendo. La puerta se abrió de golpe. Una mujer con una bata blanca entró apresuradamente, con preocupación en su rostro. Dijo algo en inglés, su voz suave, tratando de calmarla, pero Serena no la escuchó. Solo vio la mano de la mujer extendiéndose, moviéndose hacia ella. Y Serena gritó, «¡No me toques!». Su voz se elevó y se llenó de pánico como un animal acorralado sin salida. Se acurrucó sobre sí misma. Su espalda contra la pared, ambas manos sobre su cabeza, todo su cuerpo temblaba. «No me toques, no me toques, no». La enfermera se detuvo y retrocedió, con las manos levantadas como en señal de rendición. Volvió la cabeza hacia la puerta como si esperara a alguien. Y entonces Serena lo vio. Un hombre estaba en el umbral, alto, de hombros anchos, con un traje negro sin corbata. Su cabello era castaño oscuro, ligeramente ondulado, y sus ojos eran grises, del color de un cielo antes de una tormenta. Su rostro era frío, rígido, como tallado en piedra. Sin embargo, no había amenaza en su mirada, solo atención. Esperando, no entró. No dio otro paso. Simplemente se quedó allí observándola desde una distancia segura, como si entendiera que cualquier movimiento repentino podría destrozar lo que quedaba de ella. La enfermera salió silenciosamente de la habitación, cerrando la puerta detrás de ella. Solo quedaban dos personas. El silencio se extendió. Serena lo miró fijamente, el pecho agitado, sus ojos todavía salvajes. «¿Quién eres?», preguntó, con la voz áspera. «¿Qué quieres de mí?». «Mi nombre es Roman Bulkov», respondió él con calma, en voz baja y uniforme. «Te encontré hace 3 noches, muriéndote en un callejón». Serena tragó saliva. «No tengo dinero, no tengo nada, no quiero tu dinero, quiero la verdad, la verdad». Serena se rió, un sonido amargo y vacío. «¿La verdad de qué? ¿De lo que te pasó? ¿De las cicatrices de tu cuerpo? ¿De por qué la hija adoptiva de Victor Crane está medio muerta en la basura?». Al escuchar ese nombre, Serena se puso rígida. Sus ojos se abrieron, el miedo entrelazado con la confusión. «¿Conoces a mi padre?». «Le debo una deuda», dijo Román, «de hace mucho tiempo. Y nunca olvido lo que debo». Serena no dijo nada. Se encogió aún más sobre sí misma, como si intentara volverse invisible. No confiaba en él, no confiaba en nadie. Cada vez que confiaba en alguien, era traicionada, golpeada, echada. Roman la observó durante mucho tiempo. Luego, lentamente, sacó una vieja fotografía del bolsillo de su chaqueta y la colocó sobre la mesita junto a la cama. No se la entregó, no la obligó a mirar. Solo la puso allí y luego retrocedió. Serena miró la fotografía. Sintió como si alguien le hubiera apretado el corazón en un puño. En la imagen había una niña de unos 12 años con un vestido floreado sentada junto a un piano. Victor Crane estaba a su lado, con la mano en su hombro, sonriendo. La luz del sol de la tarde se colaba por una ventana, bañándolos a ambos en oro. Era ella, era ella, 15 años antes en la casa que una vez había llamado hogar. Serena contuvo el aliento. Sus ojos se empañaron de lágrimas. «¿De dónde sacaste esto?», susurró, con la voz temblorosa. «Victor Crane solía hablar de ti», respondió Román. «La niña que tocaba el piano como un ángel.
la niña que horneaba pastel de limón todos los domingos y cantaba viejas canciones de jazz en la cocina. Estaba muy orgulloso de ti. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Serena. No se molestó en secarlas. Esa chica está muerta, dijo, con la voz quebrada. Román se acercó. Solo un paso. Entonces dime quién la mató. Serena levantó la cabeza y lo miró a los ojos, grises, fríos y firmes, pero sin juzgar, sin sentir lástima, solo esperando, paciente. Había guardado silencio durante tantos años. Se había tragado las lágrimas, apretado los dientes, aguantado, sin decir nada porque nadie quería escucharlo. Pero este hombre quería escucharlo. Y por primera vez en años, Serena empezó a contar su historia. Serena estaba sentada en la cama del hospital, con la espalda apoyada en las almohadas, sus delgadas manos entrelazadas en su regazo. Román estaba sentado en una silla a unos pasos de distancia, lo suficientemente cerca para escucharla, lo suficientemente lejos para que no se sintiera amenazada. Dmitri estaba de pie en la esquina de la habitación, en silencio, tomando notas en una pequeña libreta. La luz del sol de la tarde se colaba por una cortina transparente, proyectando tenues franjas de luz en el suelo. Serena respiró hondo y luego comenzó a hablar. 15 años antes, ella tenía 12 años y vivía en el orfanato de Santa María, en las afueras de Chicago. No recordaba los rostros de sus padres biológicos, solo que la habían dejado en la puerta de una iglesia cuando tenía solo unos meses. Creció entre paredes frías, entre decenas de otros niños que habían sido abandonados como ella. Aprendió a ser invisible, a no llamar la atención, a no esperar nada. Entonces, un día, llegaron Victor y Catalina Crane. Catalina fue la primera mujer que la miró como si fuera un ser humano, no un número en un expediente. Tenía el cabello castaño suavemente ondulado, cálidos ojos ámbar y una sonrisa que iluminaba toda la habitación. Se sentó junto a Serena y le preguntó si le gustaba la música. Serena asintió. Tímida, Catalina le tomó la mano y le dijo que en casa tenía un piano y que le enseñaría a Serena a tocar si ella quería. Una semana después, Serena dejó el orfanato, sentada en el lujoso coche de la familia Crane, con el corazón latiéndole de miedo y esperanza. Su casa era más grande de lo que jamás había imaginado. Una mansión de 3 pisos con un amplio jardín y una fuente en el patio delantero. Pero lo que más la abrumó fue el piano de la sala. Negro y reluciente, majestuoso, tan hermoso que no se atrevía a tocarlo. Catalina le enseñó una nota a la vez. Fue paciente, amable, nunca regañó a Serena cuando tocaba mal. Le enseñó a cocinar, le enseñó a hacer pastel de limón con una receta familiar. Le enseñó que cada domingo era día de la familia, cuando todos se sentaban juntos, comían pastel, tomaban té y hablaban de la semana que había pasado. Víctor era diferente, era estricto, callado, su rostro siempre frío como el hielo, pero la protegía a su manera. Una vez, cuando Serena tenía 14 años, un chico del barrio se burló de ella, la llamó huérfana recogida. Víctor se enteró. No dijo nada, solo miró al chico con una frialdad tan intensa que el chico nunca más se atrevió a acercarse a la casa Crane. Esa noche, Víctor llamó a Serena a su estudio. Dijo, con voz baja y sólida, «Eres mi hija. Si alguien te pone una mano encima, le cortaré las manos». Serena lloró. Por primera vez en su vida, sintió que pertenecía a algún lugar, pero no todos en la familia la recibieron bien. Marcos, el hijo biológico de Víctor, casi 15 años mayor que ella, siempre la miraba con desprecio. Isabela, la hija de Víctor, no era abiertamente hostil, pero nunca fue amigable tampoco. Trataban a Serena como si fuera una decoración que Catalina había traído a casa, algo que sería desechado cuando la novedad se agotara. Entonces Marcos se casó con Viviana Ashford. Desde el primer encuentro, Serena pudo sentir el peligro que emanaba de esa mujer. Viviana era hermosa, refinada, nacida en una poderosa familia de abogados, pero sus ojos eran fríos como los de una serpiente, y cuando miraba a Serena, estaban llenos de desdén. Viviana no ocultaba su odio. Una vez, cuando estaban solas en la cocina, Viviana se inclinó cerca de Serena y le susurró,
Eres solo una sirvienta renombrada como hija adoptiva. No finjas que perteneces aquí. Catalina protegió a Serena. Fue un escudo entre Serena y la hostilidad de los demás. Pero hace 3 años le diagnosticaron cáncer en etapa tardía. 6 meses después, murió. Serena todavía recordaba la última noche al lado de Catalina. Catalina le tomó la mano a Víctor, su voz débil, pero urgente. Protege a la chica. No dejes que le hagan daño a la chica. Víctor prometió. Pero después de que Catalina se fue, él se derrumbó. Se encerró en su habitación, no vio a nadie, no habló con nadie. Se retiró de todo, incluyendo la protección de Serena, y Viviana aprovechó la oportunidad. Serena se detuvo, su voz se quebró. Miró sus manos, sus delgados dedos temblaban. Román la observó, su rostro indescifrable, pero sus ojos se oscurecieron. Después de que Catalina murió, preguntó, con voz baja, ¿qué pasó? Serena levantó la cabeza, sus ojos enrojecidos, pero no le quedaban lágrimas. Ya había llorado demasiado. Ahora solo había vacío. Después de que Catalina murió, dijo, me bajaron al sótano. Viviana dijo, ya no merezco vivir arriba. Hizo una pausa, respirando con dificultad. Ahí fue cuando empezó la verdadera pesadilla. Román se inclinó hacia adelante, sus ojos grises afilados y fríos. Cuéntamelo todo. El sótano era frío y oscuro. Solo había una débil bombilla en el techo, una cama de hierro con un colchón delgado y un cubo en la esquina. Eso fue todo lo que Serena tuvo durante los siguientes 2 años. Viviana no perdió el tiempo. La primera noche que bajaron a Serena, esa mujer fue al sótano. Se paró frente a ella con una sonrisa tan fría como el hielo. A partir de ahora, dijo Viviana, aprenderás tu verdadero lugar en esta casa. Catalina está muerta. Ya nadie te protege. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Serena se levantaba a las 5 de la mañana, limpiando toda la casa antes de que los demás se despertaran. Cocinaba, lavaba, planchaba, hacía todo lo que solían hacer los sirvientes, pero no le pagaban, no le dejaban descansar, no le permitían comer en la mesa familiar. Viviana la alimentaba con lo que sobraba. A veces, solo unas migajas de pan duro y agua pura. Hubo días en que no le daban nada porque Viviana decía que su trabajo no era lo suficientemente bueno. Pero el hambre no era lo peor. Viviana la golpeaba. No todo el tiempo, solo cuando nadie la veía. Solo cuando Serena cometía un error, incluso el más pequeño. Una mancha en un vaso, un pliegue en un mantel, una respuesta retrasada por medio segundo. Viviana usaba sus manos, una percha, cualquier cosa a su alcance. Golpeaba donde la ropa podía ocultarlo. Su espalda, su estómago, sus muslos, para que nadie viera el daño. Serena recordó una noche en que lavaba platos y accidentalmente rompió un vaso de cristal. Viviana escuchó el sonido, entró en la cocina, su rostro se puso pálido de furia. No dijo una palabra, solo se quitó el cigarrillo medio fumado de los labios. Se acercó a Serena y se lo presionó directamente en el brazo. Serena apretó los dientes hasta que le sangró la boca para no gritar. Sabía que si gritaba, Viviana haría algo peor. Se quedó allí, con lágrimas corriendo, inhalando el hedor a carne quemada, mientras Viviana sonreía con satisfacción. La próxima vez, ten más cuidado, dijo Viviana, y luego se fue. Marcos lo sabía. Serena estaba segura de que lo sabía. A veces veía los moretones en sus muñecas mientras recogía la mesa, pero no decía nada. Apartaba la vista, fingiendo no ver. Y cuando estaba borracho, lo que sucedía cada vez más a menudo, también la golpeaba. Sin razón, solo porque estaba enojado con la vida, con su padre, con cualquier cosa. Y Serena era el lugar más fácil para desahogar su rabia. Isabela no usaba sus manos. Solo humillaba a Serena, le arrojaba objetos cuando estaba disgustada, la obligaba a trabajar desde la mañana hasta la noche como una esclava. Llamaba a Serena una aprovechada. Basura, algo que nunca debió haber nacido. Una vez, cuando Serena arrugó accidentalmente el vestido favorito de Isabela mientras lo planchaba, Isabela abofeteó a Serena hasta tirarla al suelo. Luego la obligó a arrodillarse y pedir perdón durante 2 horas.
Para sobrevivir, Serena llevaba un diario. Encontró una vieja libreta en un montón de cosas desechadas y un bolígrafo casi sin tinta. Todas las noches, después de que todos dormían, escribía. Escribía sobre lo que había pasado durante el día. Escribía cartas a Catalina diciéndole cuánto la extrañaba, cuánto deseaba que aún viviera. Se escribía cartas a sí misma recordándose que todavía existía, que no era la basura que decían que era. Esa fue la única forma en que mantuve la cordura, le dijo a Román, con voz susurrante, escribiéndome cartas a mí misma, a Catalina, a cualquiera que pudiera escuchar. Escondía el diario debajo de una tabla suelta en el sótano donde nadie pensaba buscar. ¿Y Víctor? Preguntó Román, con voz baja. Él no sabía nada. Serena sacudió la cabeza y se rió con amargura. Víctor vivía en una propiedad de vacaciones, a más de una hora en coche. Solo venía a visitarnos una vez cada pocos meses. Y cada vez que venía, Viviana recibía un aviso anticipado. Escondían a Serena, o si no podían, cubrían las heridas con maquillaje, le ponían ropa de manga larga y le advertían que si decía algo, las consecuencias serían terribles. Hubo una vez que Serena intentó contárselo a Víctor. Él vino de visita en Navidad y ella pensó que era la única oportunidad que tendría. Esperó hasta que él estuvo solo en su estudio. Luego entró, lista para contárselo todo. Pero Viviana la estaba observando. Apareció justo detrás de Serena, le sonrió a Víctor y dijo que Serena solo quería desearle una feliz Navidad. Luego se llevó a Serena. Esa noche, Viviana golpeó a Serena hasta que perdió el conocimiento. Si alguna vez vuelves a abrir la boca, le dijo, me aseguraré de que desaparezcas para siempre y nadie encontrará tu cuerpo. Y yo le creí, dijo Serena, mirando a Román con ojos vacíos. Sabía que podía hacerlo. La mano de Román se cerró en un puño sobre el brazo de la silla. Venas azules se levantaron bajo su piel. ¿Por qué no huiste? Serena se rió, amarga, hueca. ¿Correr a dónde? No tenía dinero, ni papeles. Viviana se quedó con todo, mi pasaporte, mi identificación, mi acta de nacimiento. Se aseguró de que no pudiera existir sin ellos. Serena levantó la cabeza y miró directamente a los ojos de Román. He estado en prisión durante mucho tiempo. El sótano solo era la celda. 6 meses antes, Viviana decidió que era hora de terminar el juego. Había atormentado a Serena durante 2 años, pero ya no era suficiente. Quería echar a Serena de la casa para siempre y necesitaba una excusa perfecta para hacerlo sin que nadie sospechara. Encontró esa excusa en la caja fuerte de Víctor. El juego de joyas de diamantes de Catalina, un collar, un par de aretes y una pulsera con un valor total de casi 2 millones de pesos mexicanos. Era el regalo de bodas que Víctor le había dado a su esposa, y después de la muerte de Catalina, se guardó como un recuerdo sagrado. Viviana conocía el código de la caja fuerte porque Marcos lo había dejado escapar accidentalmente cuando estaba borracho. Una noche, cuando toda la casa dormía, sacó el juego de joyas, lo envolvió en un pañuelo de seda y luego se deslizó hacia el sótano. Serena dormía, agotada después de un día de trabajo. Viviana colocó el pañuelo debajo de la cama de Serena, donde sería fácil de encontrar, pero parecería que había sido escondido. Luego esperó. Una semana después, Víctor fue de visita. Era la ocasión perfecta. Viviana esperó hasta la cena, cuando toda la familia estaba sentada alrededor de la mesa, y luego comenzó su actuación. Fingió preocupación, dijo que últimamente habían desaparecido algunos objetos de la casa, que no quería sospechar de nadie, pero no pudo evitar notarlo. Víctor frunció el ceño y preguntó qué se había robado. Viviana dudó, dijo que no se atrevía a decirlo porque tenía miedo de lastimarlo. Marcos se quedó quieto, sin decir nada, pero sus ojos se clavaron en su plato, evitando la mirada de todos. Isabela miró con curiosidad, inclinando la cabeza mientras esperaba. Víctor exigió que Viviana hablara con claridad. Respiró hondo y luego dijo que el juego de joyas de Catalina había desaparecido de la caja fuerte. El rostro de Víctor palideció. Se levantó y se apresuró a su estudio. Abrió la caja fuerte vacía.
Cuando regresó al comedor, sus ojos estaban rojos de rabia y dolor. Ese era el recuerdo de mi esposa, rugió. ¿Quién hizo esto? Viviana se adelantó, puso su mano en el hombro de Víctor, su voz suave pero cargada de implicación. Creo que sé quién, pero no quiero creerlo. Traté de ignorarlo, traté de darle una oportunidad. ¿Ella? Preguntó Víctor, entrecerrando los ojos. Viviana volvió la cabeza hacia la escalera que conducía al sótano. Víctor entendió. Bajó con Viviana detrás de él. Marcos e Isabela se quedaron en las escaleras, mirando como una audiencia en una obra que ya había sido representada. Serena estaba de rodillas, fregando el suelo cuando la puerta del sótano se abrió. Levantó la vista y vio a Víctor de pie, con el rostro frío como el hielo. Detrás de él estaba Viviana, con sus ojos de serpiente reluciendo. Serena sabía que algo terrible iba a pasar. Víctor no dijo una palabra. Caminó hasta la cama de Serena, se agachó y buscó. Su mano tocó el pañuelo de seda. Lo sacó, lo abrió, y las joyas de diamantes brillaron bajo la débil luz amarilla. El rostro de Víctor se desmoronó. Serena, dijo, con la voz ahogada. ¿Qué es esto? El corazón de Serena sintió como si alguien lo hubiera cerrado con un puño. Yo no lo tomé. Papá, por favor, nunca haría eso. Se arrastró hasta los pies de Víctor, con lágrimas corriendo. Viviana se adelantó, sus ojos rojos también, lágrimas rodando por sus mejillas. Las falsas lágrimas que había practicado en el espejo cientos de veces. Intenté protegerla, Víctor. Realmente lo intenté, pero ha estado robando durante meses. No quería creerlo. Serena gritó, «Está mintiendo. Ella lo puso aquí. Yo no tomé nada». Pero Víctor no la miró. Se quedó allí, sosteniendo la pulsera de diamantes, la que su esposa había usado el día de su boda, la que pensaba que guardaría para siempre. Y la encontraron debajo de la cama de la hija adoptiva que había protegido durante 15 años. «Te di todo», dijo Víctor, con voz fría como el hielo. «Y así es como le pagas a mi familia». «Papá», sollozó Serena, «por favor, créeme». Pero Víctor se apartó. No la miró de nuevo. Subió las escaleras, con la espalda encorvada bajo el peso de la traición que quería real. En ese momento apareció otro hombre, Nathanael Ashford, el hermano de Viviana, un conocido abogado entre la élite. Entró, con el rostro inexpresivo como el dinero, llevando un maletín de cuero. «He preparado la documentación», dijo. «El robo de bienes valorados en más de 1 millón de pesos mexicanos es un delito grave. Podría ir a prisión de 10 a 20 años». Serena tembló. Miró a su alrededor, buscando a alguien que pudiera apoyarla. Marcos estaba en las escaleras. Sus ojos evitaban los de ella. Isabela se cruzó de brazos, sonriendo con satisfacción. Nadie la ayudaría. Entonces Viviana habló, su voz llena de falsa compasión. «Víctor», dijo, «quizás no deberíamos hacer esto más grande de lo necesario. Ella no vale la pena para traer escándalo a la familia. Déjala ir». Víctor se quedó quieto por un largo, largo momento. Luego asintió, exhausto. «Échenla, no quiero volver a ver su cara». Una hora después, Serena estaba en la puerta principal con una pequeña maleta con algunas prendas viejas dentro. Viviana le dio 500 pesos y sonrió. «Consíguelo como dinero de despedida. No vuelvas». La puerta se cerró de golpe detrás de ella. La lluvia caía a cántaros. Serena estaba en la entrada, aferrándose a su maleta, mirando hacia la casa que había llamado familia durante 15 años. En una ventana del segundo piso, Viviana estaba allí, mirándola, con una brillante sonrisa en los labios. Y Serena entendió. Este había sido el plan desde el principio. Todo había sido calculado por Viviana. Había esperado esta oportunidad durante 2 años y por fin había ganado. 500 pesos. Eso era todo lo que Serena tenía cuando salió por las puertas de la finca Crane esa noche lluviosa. Caminó hasta la parada de autobús más cercana, esperó durante 2 horas en el frío. Luego abordó el primer autobús hacia la ciudad. Encontró un motel barato en las afueras de Chicago, del tipo que la gente paga por noche y nadie pide papeles. La habitación era pequeña, sucia,
con olor a humedad y cigarrillos viejos. Pero al menos tenía una cama y una puerta que se podía cerrar. Pensó que se quedaría allí unos días, encontraría un trabajo, luego alquilaría un pequeño apartamento y comenzaría su vida de nuevo. Se equivocó. Nadie contrata a una persona sin identificación. Serena fue a un restaurante tras otro, a una tienda tras otra, a una cafetería tras otra, rogando por cualquier trabajo, lavando platos, trapeando pisos, cualquier cosa. Pero la respuesta siempre era la misma. ¿Tienes una identificación? ¿Tienes un número de seguridad social? ¿Tienes un permiso de trabajo? No tenía nada. Viviana se lo había quedado todo: pasaporte, carné de identidad, certificado de nacimiento. Todo lo que demostraba que existía en este mundo estaba en manos de esa mujer. Serena no podía abrir una cuenta bancaria, no podía alquilar un lugar oficialmente, no podía hacer nada que un ciudadano común pudiera hacer. Era como un fantasma. Viva pero no reconocida, el dinero disminuyó. 30 pesos por noche en el motel, 10 pesos al día para comida, y comía muy poco. Después de 2 semanas, los 500 pesos se habían ido. Comenzó a vender lo que tenía, su único abrigo, 20 pesos. Sus zapatos, todavía en buen estado, 15 pesos. El pequeño reloj que Catalina le dio cuando tenía 16 años, 50 pesos. Cada vez que vendía algo sentía como si le arrancaran un pedazo de sí misma. Pero no tenía elección. Al final solo le quedaba una cosa: el anillo de Catalina. Un simple anillo de plata con una pequeña piedra azul. No valía mucho dinero, pero Catalina lo había usado toda su vida y se lo pasó a Serena antes de morir. Serena lo había mantenido escondido en el bolsillo de su abrigo durante los 2 años que estuvo presa en el sótano, sin que nadie lo supiera. Y ahora, incluso hambrienta hasta el punto de marearse, incluso fría hasta el punto de que no podía sentir los dedos de los pies, no lo vendería. Preferiría morir de hambre antes que venderlo, le dijo Serena a Román, con voz áspera. Es la única prueba de que alguna vez tuve una madre. Dejó Chicago después de un mes, no por ninguna razón específica, solo porque no podía quedarse en la ciudad donde vivía la familia Crane. Subió a un autobús de larga distancia, gastando sus últimos billetes, y se dirigió al este. Cleveland, Pittsburgh, Filadelfia. Cada ciudad era igual. Las miradas de desprecio, las puertas que se cerraban de golpe, las noches pasadas en un banco de parque hasta que la seguridad la ahuyentaba. Al final llegó a Nueva York, la ciudad de los sueños. Pero para ella solo era un enorme laberinto de callejones oscuros y rostros indiferentes. Dormía donde podía, debajo de puentes, en rincones de callejones frente a edificios abandonados. Mendigaba comida, a veces le daban unos cuantos pesos, a veces la escupían, la golpearon, la robaron, la ahuyentaron como a un perro callejero. Una vez encontró un gran trozo de cartón y pensó que podía usarlo como lugar para acostarse por la noche. Un grupo de otros indigentes vino, se lo quitaron, la patearon a una alcantarilla. Yacía allí, mirando el cielo completamente negro, y se preguntó por qué seguía intentando vivir. Quizás la muerte sería más fácil. Quizás debería rendirse. Pero cada vez que pensaba eso, tocaba el anillo en su bolsillo y recordaba a Catalina. Recordaba cómo Catalina le enseñó que la vida era preciosa, que no importa lo difícil que se volviera, siempre había esperanza. Así que siguió viviendo, siguió respirando, siguió caminando con unos pies que ya no sentía como propios. Hasta esa noche, hasta que el grupo de jóvenes la atacó en el callejón, hasta que perdió el conocimiento y pensó que todo había terminado. Y entonces, dijo Serena, su voz bajó a un susurro. Me encontraste. El silencio llenó la habitación. Román no se movió. Dimitri había dejado de tomar notas hacía mucho tiempo, su bolígrafo suspendido sobre la página. Serena miró a Román y esperó. Esperó a que dijera que estaba mintiendo. Esperó a que la echara como todos los demás. Pero Román se levantó, caminó hacia la ventana y miró la ciudad de noche. Su voz era fría como el hielo. Ya he oído suficiente. Serena se encogió. ¿No me crees? Román se dio la vuelta. Sus ojos brillaron con algo que ella no reconoció. No lástima, no duda.
Era rabia. Creo cada palabra que has dicho. Y ahora miró a Dimitri, la mandíbula fuertemente apretada. Vamos de cacería. La vinoteca se encontraba en lo profundo del subsuelo, debajo de un restaurante italiano, propiedad de Roman en Brooklyn. Nadie sabía que este lugar existía, excepto aquellos en quienes confiaba plenamente. 6 hombres estaban sentados alrededor de una larga mesa de roble. La luz amarilla proyectaba sombras sobre rostros fríos, endurecidos, esculpidos por los años. Este era el círculo íntimo más cercano de Román. Los hombres que lo habían seguido desde los primeros días. Los hombres que morirían por él sin preguntar por qué. Román estaba de pie en la cabecera de la mesa, con ambas manos apoyadas en la madera, sus ojos moviéndose de un rostro a otro. Tenemos 4 objetivos, dijo, con voz baja y clara. Viviana Ashford, la esposa de Marcus Crane, el hijo mayor de Victor, Isabella Crane, la hija de Victor, y Nathanael Ashford, el hermano de Viviana, un abogado. Quiero saber todo sobre ellos, a dónde van, con quién se reúnen, en qué gastan el dinero. Quiero saber qué desayunan y con quién duermen. No se pierdan ni una sola cosa. Asignó tareas específicas a cada hombre. 2 seguirían a Viviana y Marcos. Otros 2 seguirían a Isabella y Nathanael. El quinto investigaría los registros financieros de la familia Crane. El sexto contactaría a sus conexiones en el mundo criminal para ver si alguien sabía algo sobre tratos inusuales. La reunión terminó. Uno a uno los hombres se fueron, disolviéndose en la noche como fantasmas. Solo Dimitri se quedó. 3 días después, Dimitri trajo la primera información. La familia Crane está en graves problemas financieros, informó, dejando una gruesa pila de documentos en el escritorio de Román. Marcos gasta dinero como agua. Yates, autos, casinos. Perdió alrededor de 500,000 pesos mexicanos apostando durante el año pasado. Viviana es adicta a las compras, bolsos de diseñador, joyas, ropa. Ha gastado más de 300,000 pesos mexicanos solo en compras en los últimos 6 meses. ¿Y Víctor? Preguntó Román. Víctor se ha retirado completamente, respondió Dimitri. Le entregó el control de los activos a Marcos hace 2 años, y Marcos lo está quemando. Vendieron 2 propiedades el año pasado para pagar deudas, pero todavía no es suficiente. Román asintió pensativo. ¿Algo más? Dimitri dudó. Hay algo interesante. Conozco a alguien en el mundo de la joyería clandestina. Dice que alguien vendió un juego de diamantes muy caro hace unos 3 meses. La descripción coincide con las joyas de Catalina Crane. Los ojos de Román brillaron. Llévame con él. La joyería de Miguel estaba en un callejón estrecho en Brighton Beach, el corazón de la comunidad rusa de Brooklyn. Desde afuera, parecía una casa de empeños común, pero en la parte trasera era donde Miguel manejaba tratos que la luz del sol nunca llegaba a ver. Román y Dimitri entraron. 2 soldados los siguieron y tomaron posición en la puerta. Miguel era un hombre de mediana edad, obeso, calvo, con ojos astutos como los de una rata. Cuando vio a Román, su rostro perdió el color. «Señor Volkov», balbuceó forzando una sonrisa, «¿en qué puedo servirle?» Román no respondió. Sacó una silla y se sentó frente a Miguel, con ambas manos apoyadas en la mesa. «Las joyas de diamantes», dijo con la misma calma como si hablara del tiempo. «Catalina Crane, ¿quién se las vendió?» Miguel parpadeó. «No conozco a nadie llamado Crane. No sé a qué joya se refiere». Roman lo observó durante un largo momento, luego asintió levemente. Los 2 soldados detrás de Miguel intervinieron, lo agarraron y lo presionaron contra la mesa. Su rostro fue forzado contra la fría superficie de vidrio. Sus ojos se abrieron de terror. Roman sacó una navaja automática de dentro de su abrigo y la colocó sobre la mesa justo delante de Miguel, girándola lentamente. El acero relucía bajo la luz. «Preguntaré de nuevo», dijo Román, su voz aún tranquila, aún inexpresiva. «Las joyas de diamantes, la colección de Catalina Crane, ¿quién se las vendió?» Los ojos de Miguel se clavaron en la hoja. Está bien», gritó. Su voz temblaba.
Una mujer, de cabello rubio, vino hace 3 meses. Román hizo una señal a los soldados para que lo soltaran. Miguel se incorporó, frotándose el cuello, jadeando. Necesito pruebas, dijo Román. Miguel asintió una y otra vez. Se lanzó hacia la caja fuerte en la esquina. La abrió y rebuscó frenéticamente. Sacó una hoja de papel y una unidad USB. El recibo, dijo, entregándole el papel a Román. Ella firmó cuando lo vendió. Y esta es una copia de la cámara de seguridad de la tienda. Román miró el recibo. La firma era irregular pero inconfundible. Viviana Ashford. Conectó la unidad USB al portátil que Dimitri había traído. El video apareció, la imagen ligeramente borrosa, pero lo suficientemente clara como para reconocer. Viviana estaba en el mostrador, las joyas de diamantes brillando en sus manos. Sonrió y le dijo algo a Miguel. Luego firmó el recibo. Román sonrió, una sonrisa fría que no llegaba a sus ojos. Ahora estamos progresando. Se guardó el recibo en el bolsillo. Luego miró a Miguel. ¿Qué más sabes de la familia Crane? Mijail dudó. Se lamió los labios. Hay una cosa más. Esa mujer no vino sola. Vino con un hombre, un abogado. Hablaron cuando pensaron que yo no podía oírlos. Román inclinó la cabeza. ¿Qué dijeron? Hablaron de deshacerse de alguien. Un anciano. Alguien que estorbaba. Román se quedó muy quieto. Víctor asintió, su rostro ceniciento. Están planeando algo, algo muy grande. Esa noche, a las 3 de la mañana, 4 siluetas oscuras se movieron por el amplio jardín de la finca Crane como fantasmas. Dimitri había confirmado antes que la familia estaba de vacaciones en Aspen, dejando solo a 2 guardias mayores y a un ama de llaves dormidos en las dependencias separadas. Roman no participó en el allanamiento. Se sentó en un coche aparcado a 2 manzanas de distancia, observando a través de una pequeña pantalla conectada a la cámara en el pecho de Dimitri. Su equipo eran profesionales, ex fuerzas especiales, ex agentes, hombres que podían entrar y salir de cualquier edificio sin dejar rastro. Desactivaron el sistema de seguridad en 90 segundos. La puerta trasera se abrió sin ruido. Los 4 hombres se separaron, cada uno en una dirección diferente, buscando pruebas según la lista que Román había preparado. Dimitri fue directamente al sótano. Había oído a Serena describir el lugar donde solía vivir y quería verlo con sus propios ojos. Las escaleras que bajaban eran estrechas y oscuras, el aire húmedo y pesado con moho. Cuando la linterna barrió la habitación, Dimitri se detuvo. La habitación era tan pequeña como una caja. Paredes de hormigón gris, sin ventanas, una cama de hierro oxidada con un colchón tan delgado que apenas existía. Una débil bombilla del techo colgaba desde arriba, un cubo de plástico en la esquina, nada más. Aquí es donde vivió durante 2 años, susurró Dimitri al micrófono, su voz quebrada. No, peor que un perro. Comenzó a buscar, revisando cada rincón, cada grieta, y entonces lo notó. Una tabla del suelo cerca de los pies de la cama, ligeramente más suelta que las demás. Se arrodilló, usó un cuchillo para hacer palancas suavemente. La tabla se levantó. Debajo había un pequeño hueco, lo suficientemente grande como para esconder algo, y dentro había una libreta, gruesa con una vieja cubierta de cuero. Sus páginas se habían vuelto amarillas con la edad. Dimitri la recogió y hojeó unas cuantas páginas. La letra era pequeña, apretada, cientos de páginas. Encontré algo, dijo al micrófono. Su diario. 20 minutos después, el equipo se retiró de forma segura, sin dejar rastro de su presencia. El Mercedes se deslizó fuera del vecindario sin hacer ruido, tragado por la oscuridad. Román iba sentado en el asiento trasero, con el diario en las manos. Encendió la pequeña luz de lectura y abrió la primera página, y empezó a leer. 15 de marzo, Viviana me encerró en el armario otra vez. 8 horas. Conté cada segundo. No lloré. No les daré eso. 3 de junio, Marcos me pegó hoy. Estaba borracho. Dijo que le recordaba todo lo que odia de su padre. No entiendo. Nunca le hice nada. 20 de septiembre. A veces finjo que Catalina todavía vive. Hablo con ella por la noche.
Le digo que estoy bien, estoy mintiendo. 7 de noviembre. Hoy es mi cumpleaños. 26, nadie se acuerda, a nadie le importa. Me canté feliz cumpleaños a mí misma en la oscuridad. Mi voz se quebró a mitad de camino. 23 de diciembre, Navidad. Escucho risas desde arriba, música, el tintineo de las copas. Están dando una fiesta. Estoy aquí abajo en la oscuridad, hambrienta y fría. Catalina, te extraño mucho. Román leyó página tras página. Cada línea se sentía como un corte, cada frase como un grito contenido. Ella había escrito todo. Cada paliza, cada insulto, cada noche que la dejaban sin comida, cada segundo de soledad y desesperación. El diario era una prueba, una acusación, un grito de auxilio que nadie había escuchado hasta ahora. Román cerró el diario. Su agarre se apretó hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Sus ojos estaban inyectados en sangre. No por lágrimas. Él no lloraba. No sabía cómo llorar. Era rabia. Rabia contenida, esperando ser liberada. Dimitri lo miró por el espejo retrovisor. Jefe. Román no lo miró. Su voz era solo un susurro ahora, pero cada palabra era pesada como el plomo. La torturaron durante 2 años, la quemaron, la cortaron, la encerraron en la oscuridad. Y Víctor no lo sabía. Miró por la ventana, la mandíbula fuertemente apretada. Ahora él lo sabrá, y después de eso los acabaremos. Pasó una semana. Román siguió reuniendo pruebas, elaborando un expediente sobre cada miembro de la familia Crane. El diario de Serena se guardó cuidadosamente en su caja fuerte, junto al recibo del joyero y las grabaciones de las cámaras de seguridad. Todo encajaba lentamente como las piezas de un oscuro rompecabezas. Entonces, una noche, Dimitri entró en la oficina de Román con una mirada de asombro. Recibí un mensaje, dijo, entregándole el teléfono a Román. Anónimo enviado a través de una aplicación cifrada. Román miró la pantalla. Una breve línea de texto. Sé lo que buscas. Reúnete conmigo a solas. Esto podría ser una trampa, dijo Dimitri. Román asintió lentamente. Podría serlo, pero también podría ser una oportunidad. Pensó por un momento. Luego decidió. Respóndeles. Restaurante Matrioska. Medianoche. Y prepárense para cualquier eventualidad. Matrioska era uno de los negocios legítimos de Román, un restaurante ruso de lujo en el Upper East Side. De día servía a hombres de negocios y políticos adinerados que querían vodka y caviar de primera calidad. De noche, después del cierre, se convertía en el territorio privado de Román, donde celebraba reuniones que la luz del día nunca debía ver. Exactamente a medianoche, Román estaba sentado solo en una mesa en la esquina, de espaldas a la pared, con los ojos en la puerta. Un vaso de vodka estaba intacto frente a él. Dos de sus soldados se escondían en la oscuridad en esquinas opuestas, con las manos listas en sus empuñaduras. Dimitri estaba detrás de la barra, fingiendo pulir vasos, pero en realidad observando cada movimiento. La puerta del restaurante se abrió. Una mujer entró. Llevaba un abrigo de lana negro, el cabello castaño recogido cuidadosamente en la nuca, el rostro medio cubierto por un pañuelo de seda. Pero Román la reconoció al instante. Esa forma de andar, la forma en que sostenía la cabeza, esos fríos ojos castaños. Isabella Crane, la hermana de Marcos, una de las personas que había atormentado a Serena durante 2 años. En las sombras, los dos soldados movieron sus manos hacia sus armas. Román levantó una mano, indicándoles que se detuvieran. Quería escuchar lo que ella había venido a decir. Isabela caminó hasta la mesa y se detuvo frente a Román. No se sentó, como si estuviera lista para huir en cualquier momento. Se miraron en silencio. Román habló primero, con voz fría como el hielo. Tienes 10 segundos para explicar por qué no debería matarte aquí mismo. Isabela tragó saliva, pero no retrocedió. Sacó la silla y se sentó, colocando ambas manos sobre la mesa para que Román pudiera ver que no llevaba armas. Porque no vine aquí para proteger a Viviana, dijo. Su voz temblaba ligeramente, pero se mantuvo firme. Vine aquí para destruirla. La expresión de Román no cambió. ¿Por qué debería creerte? Porque sé lo que está planeando,
y es peor de lo que le hizo a Serena. Habla. Isabela respiró hondo. Viviana y Natanael, su hermano, planean declarar a mi padre legalmente incompetente. Han contratado a un médico. Han preparado documentos falsificados. Una vez que Víctor sea declarado incapaz, tomarán el control de todos sus bienes. Román escuchó, su rostro todavía tallado en piedra. ¿Algo más? Isabela lo miró a los ojos. Y si ese plan no funciona, lo matarán. Un pesado silencio invadió la habitación. Román no se movió, pero en su mente todo se reordenaba en una imagen completa. La conversación que Miguel había oído en la joyería, deshacerse de alguien, un anciano, alguien que estorbaba. Ahora lo entendió. ¿Por qué estás aquí?, preguntó. Eres parte de ellos. Los viste torturar a Serena y no dijiste nada. ¿Por qué los traicionarías ahora? Isabela bajó la cabeza, sus hombros temblaban, porque Viviana me amenazó. Ella dijo, o estás conmigo o eres la siguiente. Sabía que no bromeaba. Vi lo que le hizo a Serena. Sé lo que puede hacerme a mí. Ella levantó la cabeza, sus ojos rojos. No soy una buena persona, señor Volkov. Lo sé. Soy una cobarde. Los vi torturar a Serena, y me quedé en silencio porque tenía miedo. Tenía miedo de Viviana. Miedo de perder mi lugar en la familia. Miedo de todo. Pero ahora ese miedo ha vuelto para amenazarme, y no quiero morir. No quiero terminar como Serena, tirada en la calle como basura. Así que elegí traicionar antes de ser traicionada. Román la observó, midiendo cada detalle, los ojos asustados, las manos temblorosas, la cadencia rota de su voz. No mentía. Estaba allí por miedo, por instinto de supervivencia, no por conciencia. Pero eso no importaba. El motivo no importaba. Solo importaban los resultados. ¿Testificarás?, preguntó. ¿Contra tu cuñada? ¿Contra tu hermano? Isabela asintió. Lágrimas rodaban por sus mejillas. No tengo otra opción. Viviana es un monstruo, y he sido su cómplice durante demasiado tiempo. Su voz se quebró. Esta es la única forma en que puedo vivir conmigo misma. Román se recostó y la estudió por un largo momento. Luego asintió. Entonces, bienvenida al lado correcto, Isabela. Ahora cuéntamelo todo. Después de la reunión con Isabela, Román tenía todo lo que necesitaba. Pruebas, un testigo y un plan que lentamente tomaba forma en su mente. Pero antes de actuar, necesitaba una persona más de su lado. Victor Crane. El refugio de Victor se encontraba a las afueras de Chicago, a orillas del lago Michigan, lejos del ruido de la ciudad. Fue allí donde se había retirado después de la muerte de Catalina, donde trató de huir del dolor encerrándose en la soledad. Román condujo hasta allí solo, al final de la tarde, mientras el sol se ponía detrás de los árboles y teñía el agua de un feroz color rojo anaranjado. Llevaba un maletín de cuero lleno de las cosas que harían añicos el mundo de Victor Crane. El guardia de la puerta reconoció el nombre de Román Volkov y llamó al interior. Unos minutos después, las puertas de hierro se abrieron. Román subió por el camino de grava y se detuvo ante una mansión de 2 pisos construida en un estilo clásico. Víctor estaba sentado en el porche, mirando el lago. Parecía mucho mayor que en las fotografías que Román había visto. El cabello se había vuelto blanco, los hombros encorvados, el rostro profundamente tallado con las arrugas de la edad y la tristeza. Los ojos que una vez habían sido afilados como cuchillas, ahora estaban opacos, cansados. Cuando Román subió los escalones, Víctor levantó la cabeza. La sorpresa parpadeó en su rostro, luego rápidamente se convirtió en curiosidad. Román Volkov, el hijo del hombre al que perdoné, dijo Víctor, con voz áspera. Sin embargo, todavía conservaba un rastro de la autoridad de un hombre que una vez gobernó un imperio clandestino. Te ha ido bien. Escucho que ahora eres el jefe de todo el noreste. Román asintió sin perder el tiempo. Vine a saldar la deuda, Víctor. Pero primero, debes ver esto. Colocó el maletín de cuero sobre la mesa y lo abrió. Dentro yacían el diario de Serena, una carpeta de fotografías, una memoria USB y una pequeña grabadora de voz. Víctor frunció el ceño, mirando los objetos con confusión. ¿Qué es esto? Roman no respondió.
Sacó el diario y lo puso en las manos de Víctor. Léelo. Víctor abrió la libreta y comenzó a leer. Al principio, ojeó, sin entender lo que veía. Luego, poco a poco, a medida que reconocía la letra familiar, a medida que comprendía lo que decían esas líneas, su rostro comenzó a cambiar. Sus manos empezaron a temblar, sus ojos se abrieron, sus labios se movieron, pero no salió ningún sonido. 15 de marzo. Viviana me encerró en el armario otra vez. 8 horas. 3 de junio. Marcos me pegó hoy. 20 de septiembre. A veces finjo que Catalina aún vive. Le hablo por la noche. Le digo que estoy bien. Estoy mintiendo. Víctor leyó página tras página, cada línea como un cuchillo clavado directamente en su pecho. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus arrugadas mejillas, pero no se detuvo. Leyó hasta que no pudo leer más, hasta que las palabras se emborronaron ante sus ojos. No, susurró, con la voz quebrada. No puede ser mi hija. Román abrió la carpeta de fotos y la colocó frente a Víctor. Fotos de las cicatrices en el cuerpo de Serena, quemaduras, cortes, moretones. Cada imagen era una prueba que no se podía negar. Prueba de la crueldad que había soportado. Luego reprodujo el video de la cámara de la joyería. Víctor vio a Viviana en la pantalla vendiendo las joyas de Catalina, sonriendo como si nada malo estuviera pasando. Finalmente, Román encendió la grabadora. La voz de Isabela llenó el aire, contando todo: el abuso, la acusación falsa, el plan para apoderarse de los bienes y el plan para matar a Víctor si era necesario. La torturaron durante 2 años. Víctor, dijo Román, con voz fría pero firmemente controlada, en tu propia casa, bajo tu techo. Luego la incriminaron y la arrojaron a la calle como basura. El rostro de Víctor se descompuso por completo. Lloró. No el llanto silencioso, sino el sollozo de un hombre que sentía que lo había perdido todo. Les creí, se atragantó. Le creí a Viviana. La eché con mis propias manos. Su voz se quebró. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi hija? A salvo conmigo. Víctor levantó la cabeza, con los ojos llenos de desesperación. Llévame con ella, por favor. Necesito verla. Necesito. Todavía no. La voz de Román se endureció. Primero, terminaremos con esto. Y necesito tu ayuda. Víctor se secó las lágrimas. Y entonces algo cambió en sus ojos. Un viejo fuego. El fuego que lo había convertido en una leyenda décadas atrás. Volvió a la vida. ¿Qué tengo que hacer? Román sonrió. Una sonrisa fría. Quiero que invites a tu familia a cenar. Una última cena de reunión. Víctor entendió. Una trampa. Ellos mismos caerían en ella, y una vez dentro, nunca más saldrían. 3 días antes de la cena, Román comenzó a prepararse como si estuviera planeando una operación militar. Convocó a todo su círculo íntimo a la bodega, extendió el plano de la finca Crane sobre la mesa y asignó tareas detalladas a cada hombre. 2 colocarían cámaras ocultas por toda la casa, en la sala de estar, el comedor, los pasillos, incluso en los rincones que nadie pensaba revisar. Otro se aseguraría de que el sistema de audio funcionara impecablemente, capturando cada conversación con la mejor calidad posible. A Dimitri se le encargó la tarea de contactar a sus amigos de la policía, los hombres que habían recibido dinero de Román durante años y estaban listos para hacer lo que él demandara. Esperarían fuera de la finca la noche de la cena, listos para actuar en el momento en que Román diera la señal. A Isabela se le dio un trabajo crucial. Ella llevaría a Viviana a decir la verdad mientras las cámaras grababan, sacando a colación temas delicados, haciendo preguntas capciosas, presionando a Viviana hasta que confesara con sus propias palabras lo que había hecho. Román instruyó a Isabela cuidadosamente cómo debía hacerse cada pregunta, cómo debía responderse a cada respuesta. Isabela escuchó y asintió, su rostro tenso de miedo y determinación. Sabía que esta era su única oportunidad de salir de la sombra de Viviana, y no la desaprovecharía. Después de que terminó la reunión, Román condujo hasta la clínica, donde Serena se recuperaba. Se veía mucho mejor de lo que la había encontrado. Un toque de color de nuevo en sus mejillas, más luz en sus ojos.
aunque los moretones aún persistían en sus brazos, no completamente curados. Estaba sentada junto a la ventana, mirando hacia afuera cuando Román entró. «No tienes que hacer esto», dijo Román, deteniéndose a unos pasos de distancia. «Puedes quedarte aquí. Yo me encargaré de todo». Serena se volvió y negó con la cabeza. «No, necesito estar allí. Necesito que me vean de pie, no rota, no suplicando, sino de pie». Román la observó durante un largo momento, sopesando la determinación en sus ojos. Luego asintió. «Eres más fuerte de lo que crees». La noche antes de la cena, todo estaba listo. Las cámaras estaban en su lugar. El sistema de audio probado. La policía notificada. Isabela había memorizado su guión. Dimitri estaba sentado en un coche aparcado a unos 50 metros de la finca Crane, observando cada movimiento a través de unos prismáticos infrarrojos. Todo estaba en silencio. Todo parecía normal hasta que apareció Viviana. Salió por la puerta principal con un abrigo de piel, un cigarrillo encendido en la mano. Caminó por el jardín, escaneando con los ojos como si buscara algo. Dimitri contuvo el aliento, siguiendo cada uno de sus pasos con los prismáticos. Viviana se detuvo en la esquina del patio, mirando hacia la puerta. Luego sacó su teléfono y llamó a alguien. «Natanael». Su voz rompió el silencio de la noche, lo suficientemente fuerte como para que Dimitri la escuchara a través del micrófono que habían plantado. «Algo anda mal. Alguien está mirando». La voz de Natanael al otro lado sonaba cansada. «Eres paranoica. Víctor nos invitó a cenar. Es solo una cena familiar». Viviana no le creyó. Colgó, sus ojos aún recorrían la oscuridad. Luego vio el auto de Dimitri. Entrecerró los ojos, intentando distinguir más en la oscuridad. Luego comenzó a caminar hacia el auto. El corazón de Dimitri palpitaba. Bajó lentamente la mano, tocando la empuñadura del arma a su lado. En su auricular, la voz de Román sonó, tranquila pero imperiosa. «No te muevas, no respires». Viviana se acercó. 15 metros, 12, 10. Se detuvo, inclinando la cabeza, tratando de ver a través de los cristales tintados. Dimitri no se atrevió a respirar, su mano aún en el arma, listo para lo peor. Entonces sonó el teléfono de Viviana. Miró la pantalla y frunció el ceño. «Era Marcos», respondió. Y la voz de Marcos se escuchó. Urgente, preguntando dónde estaba, diciendo que la necesitaba de vuelta inmediatamente porque algo importante tenía que discutirse. Viviana miró el auto una vez más, luego se dio la vuelta, regresando rápidamente hacia la casa. Subió a su propio auto, encendió el motor y se marchó. Dimitri exhaló lentamente, su cuerpo empapado en sudor frío. «Estuvo demasiado cerca, jefe», dijo al micrófono. La voz de Román se escuchó por el auricular, aún tranquila como si nada hubiera pasado. «Mañana no importará. Mañana ella misma entrará en la jaula». La noche pasó lentamente. Nadie dormía. Román estaba sentado en su oficina, mirando la ciudad de noche, pensando en cada posible resultado y cómo manejar cada uno. Dimitri revisó el equipo una última vez. Isabela yacía en la cama, con los ojos bien abiertos, mirando el techo, su corazón palpitando de pavor, y Serena estaba en la ventana de la clínica, viendo cómo el cielo cambiaba de negro a gris, luego a un suave rosado anaranjado a medida que el sol comenzaba a salir. Román llegó al amanecer. Entró en la habitación y se paró junto a ella en la ventana. Los dos observaron el amanecer en silencio durante mucho tiempo. «¿Estás lista?», preguntó Román. Serena se volvió hacia él, y por primera vez desde que la había encontrado en aquel callejón oscuro, vio fuego en sus ojos. No miedo, no desesperación, sino el fuego de la determinación, de la fuerza, de alguien que había sobrevivido al infierno y estaba lista para enfrentar a los demonios que la habían atormentado. «Estoy lista desde hace 2 años». Esa noche, la mansión Crane resplandecía con luces. Los candelabros de cristal derramaban un cálido resplandor dorado en el gran comedor, donde la mesa estaba puesta a la perfección con cubiertos de plata y copas de cristal de alta calidad. Desde afuera, parecía una cena familiar común, pero por dentro todo era una actuación cuidadosamente escenificada.
Viviana llegó primero, luciendo un llamativo vestido rojo, el cabello rubio peinado en ondas impecables, un collar de perlas en el cuello. Entró con la confianza de alguien que tiene todas las cartas en la mano. Marcos la siguió, con el rostro enrojecido por unas copas antes de llegar, sus pasos ligeramente inestables. Natanael llegó al final, con un traje gris, llevando un maletín de cuero lleno de la documentación que había preparado para que Víctor firmara. Ninguno de ellos sospechó nada. ¿Por qué lo harían? Víctor era un anciano débil, afligido, solitario. Lo habían manipulado durante años. Esta noche era simplemente el último paso de su plan. Víctor interpretó su papel a la perfección. Se sentó a la cabecera de la mesa, con la espalda encorvada, los ojos apagados, las manos temblorosas mientras sostenía su copa de vino. Habló lentamente, su voz frágil, como si cada palabra le costara un gran esfuerzo. Gracias por venir, dijo. Me alegro de ver a la familia unida. La sonrisa de Viviana era dulce, pero tan falsa que revolvía el estómago. Te ves tan cansado, Víctor. Estamos muy preocupados por ti. Natanael asintió, abrió su maletín y sacó una pila de documentos. De hecho, Víctor, por eso queríamos hablar contigo esta noche. Creemos que deberías firmar algunos papeles de poder notarial médico y financiero, por si acaso, ¿entiendes? Para que podamos cuidarte y proteger tus bienes si algo sucede. Marcos no dijo nada. Solo bebió, con los ojos clavados en su plato. Conocía el plan, estaba de acuerdo con él, pero no tenía el coraje de participar directamente. Era un cobarde. Siempre lo había sido. Víctor miró los papeles, fingiendo considerar. Quizás tengas razón. Suspiró. Ya no soy joven. Necesito a alguien que me cuide. Los ojos de Viviana se iluminaron. Su sonrisa se amplió, más engreída, más satisfecha. Pensó que había ganado. Pensó que todo se desarrollaba exactamente según lo planeado. Ella estaba equivocada. Víctor dejó su copa de vino y se levantó lentamente. Caminó hacia la puerta como si necesitara buscar algo. Casi lo olvido, dijo, su voz de repente más clara, más fuerte. Invité a un invitado más. Viviana frunció el ceño. ¿Quién? Víctor se dio la vuelta y por primera vez en años sonrió. Una sonrisa real, no la sonrisa de un anciano débil, la sonrisa de un viejo lobo a punto de desgarrar a su presa. Alguien que pensaste que nunca volverías a ver. La puerta del comedor se abrió. Roman Volkov entró. Llevaba un traje negro, el cabello engominado, sus ojos grises como el acero. No dijo nada, solo se quedó allí, irradiando una amenaza inconfundible. Y detrás de él estaba Serena Cole. Ya no era la mujer demacrada y harapienta que habían arrojado a la calle 6 meses antes. Estaba limpia, el cabello bien peinado, con un sencillo pero elegante vestido negro, y lo más importante, estaba de pie, erguida, la cabeza en alto, la mirada fija al frente, sin miedo, sin súplicas. El rostro de Viviana se puso blanco como el papel. La copa de vino se le escapó de los dedos entumecidos, cayó al suelo y se hizo añicos con un fuerte estruendo. «Tú», balbuceó, su voz temblaba. Se suponía que estabas muerta. ¿Muerta? Serena dio un paso adelante, su voz extrañamente tranquila. Lamento defraudarte. Marcos se puso de pie de un salto, su silla golpeó el suelo con un fuerte estruendo. Diablos. Román cerró la puerta del comedor detrás de él. El pequeño chasquido resonó como el de una pistola que se carga. Este es el día del juicio final. Viviana salió del shock. Giró y se lanzó hacia la puerta lateral, pero ésta se abrió y dos hombres grandes con trajes negros le bloquearon el paso. Se dio la vuelta, el pánico aumentaba, mirando a su alrededor como un animal acorralado. «Víctor», gritó agudamente, «¿qué estás haciendo? Es una ladrona, una mentirosa. Robó las joyas de Catalina». Víctor se puso de pie, y en ese momento ya no era el anciano débil que habían visto durante años. Era Víctor Crane, el hombre que una vez hizo temblar a todo el inframundo. Su voz era fría como el hielo. «No, Viviana, eres tú la ladrona.
Sacó una hoja de papel y una fotografía de su chaqueta y las puso sobre la mesa. El recibo de la joyería, la firma de Viviana y una imagen fija de la cámara de seguridad capturaron el momento en que Viviana estaba en la tienda, vendiendo las joyas de Catalina con una brillante sonrisa en los labios. Y ahora, dijo Víctor, sus ojos fijos en los de Viviana, todo el mundo lo sabrá. Román caminó hacia el gran televisor montado en la pared del comedor, sacó una memoria USB del bolsillo de su chaqueta y la conectó. La pantalla se iluminó. Se volvió hacia Viviana, su voz tranquila como si estuviera presentando en una reunión de negocios. Empecemos desde el principio. El primer video se reprodujo en la pantalla. Imágenes de una cámara de seguridad en la cocina de la mansión Crane, tomadas desde arriba, nítidas hasta el más mínimo detalle. En el video, Viviana estaba frente a Serena, su rostro enrojecido de furia. Luego levantó la mano y abofeteó a Serena hasta tirarla al suelo. Serena intentó levantarse y Viviana la pateó en el estómago. Una, dos, tres veces. Serena se acurrucó en el suelo de la cocina, ambos brazos alrededor de su abdomen, mientras Viviana se erguía sobre ella, con la boca abierta, gritando palabras que no se podían oír porque el video no tenía sonido. El rostro de Viviana se puso gris mientras se miraba a sí misma en la pantalla. Balbuceó: «Eso es falso. Te está manipulando, Víctor». Román no se molestó en responder. Cambió al siguiente video. Esta vez era dentro de la joyería de Miguel. Viviana estaba en el mostrador, el juego de diamantes brillando en sus manos. Sonrió y le dijo algo a Miguel. Luego firmó el recibo. La fecha y la hora eran inconfundibles. Solo 3 meses después de que Serena fuera expulsada con la acusación de haber robado estas mismas joyas. Luego Román tomó el diario de Serena, lo abrió y comenzó a leer en voz alta. Su voz llenó el comedor, que había quedado en silencio como una tumba. 15 de marzo. Viviana me encerró en el armario otra vez. 8 horas. Conté cada segundo. No lloré. No les daré eso. 3 de junio. Marcos me pegó hoy. Estaba borracho. Dijo que le recordaba todo lo que odia de su padre. 23 de diciembre. Navidad. Escucho risas arriba. Música. Copas tintineando. Están dando una fiesta. Estoy aquí abajo en la oscuridad, hambriento y frío. «Detente», chilló Viviana, su voz aguda y ronca. «Esto es fabricado. Ella lo escribió para inculparnos. Es una mentirosa». Román sacó su teléfono y pulsó «reproducir». La voz de Isabela resonó en la habitación, clara y temblorosa. Lo vi todo. Viviana golpeaba a Serena casi todos los días. La mataba de hambre, la encerraba en el sótano, le quemaba cigarrillos en la piel. Marcos también la golpeaba. Cada vez que estaba borracho, y yo lo sabía todo, y no hice nada. Incriminamos a Serena por robar las joyas para echarla. Y ahora, Viviana y Natanael planean que mi padre sea declarado legalmente incompetente para apoderarse de sus bienes. Si eso no funciona, lo matarán. Todos en la habitación se volvieron para mirar a Isabela. Ella estaba en la esquina, con el rostro pálido, pero no retrocedió. Marcos se puso de pie de un salto, su rostro blanco como un cadáver. «Todo fue Viviana», gritó, con pánico en su voz. «Yo no sabía nada. Ella me obligó». Viviana se dio la vuelta bruscamente, sus ojos ardiendo de rabia. «¡Cobarde!», gritó. «Tú también la golpeaste. ¿Crees que no lo vi? ¿Crees que no lo saben?» Marcos se quedó inmóvil, con la boca abierta. Su propia esposa acababa de destruirlo. Natanael no dijo nada. Solo se acercó sigilosamente a la puerta trasera, intentando escapar sin que nadie lo notara. Pero en el momento en que su mano tocó el pomo, 2 de los hombres de Román ya estaban allí. Lo agarraron y lo arrojaron al suelo con un fuerte golpe. Isabela salió de la esquina y se enfrentó a su familia. Su cuerpo temblaba, pero su voz era firme. «Lo siento, pero no puedo seguir siendo parte de esto». Viviana aulló como una loca. «Traidora, después de todo lo que he hecho por ti, todo lo que has hecho». La voz de Isabela se quebró. «Me convertiste en un monstruo, igual que tú». Víctor se erguía, viejo y cansado.
Pero en este momento se elevó como una montaña. Su voz temblaba, pero tenía poder, resonando por la habitación. Viviana, Marcos, ya no son mi familia. Torturaron a mi hija, tramaron robar mi herencia, estaban listos para matarme. Se volvió hacia Serena, con los ojos llenos de lágrimas. Ella es la única familia que tengo ahora. La puerta principal se abrió. Entraron dos agentes de policía, los amigos que Dimitri había contactado antes. Viviana Ashford, Marcus Crane, Nathanael Ashford, dijo uno de los agentes, con voz inexpresiva, como leyendo de un guión. Están arrestados. Viviana gritó y luchó mientras la esposaban. Esto no ha terminado. Pagarán por esto. Serena dio un paso al frente, tranquila, fría, libre. Se paró frente a Viviana y miró fijamente a los ojos de la mujer que la había atormentado durante 2 años. No, Viviana, eres tú la que ha pagado. Viviana fue sacada del comedor esposada, aún gritando como una loca. Su cabello rubio brillante ahora era un desorden enmarañado y los ojos que una vez habían sido fríos como los de una serpiente estaban inyectados en sangre de rabia y miedo. Luchó, retorciéndose para liberarse del agarre de los dos agentes, pero ellos la sujetaron firmemente como tenazas de hierro. Marcos no se resistió. Lloró. Lágrimas y mucosidad corrían por su pálido rostro. Cayó de rodillas frente a Víctor, con las manos juntas como si estuviera rezando. «Padre», suplicó, con la voz ahogada. «Lo siento, no lo sabía. Ella me obligó. Por favor, perdóname». Víctor se quedó allí, mirando a su hijo biológico, al que había criado, protegido, dado todo. Luego apartó la cara. Ni una palabra, ni una mirada. Marcos fue arrastrado hasta ponerlo de pie, esposado por los agentes, y salió detrás de Viviana. Nathanael no dijo nada durante todo el proceso. Se quedó allí, con el rostro gris como un cadáver, los ojos fijos en un punto vacío en la distancia. Era abogado. Entendía mejor que nadie lo que le esperaba. La carrera que había construido toda su vida. La reputación que había guardado pieza por pieza. Todo se disolvería en humo. Cuando los agentes lo esposaron, no luchó. Solo bajó la cabeza y caminó detrás de ellos como un cuerpo sin alma. En las semanas que siguieron, la verdad salió a la luz. Toda ella. La prensa cubrió el caso como un escándalo que sacudió a la clase alta de Chicago. La familia Crane, una vez considerada una de las más poderosas de la ciudad, se convirtió en el centro de la vergüenza pública. Viviana fue acusada de una larga lista de crímenes: abuso físico, confinamiento ilegal, conspiración para apoderarse de bienes y conspiración para cometer asesinato. Las pruebas en su contra eran demasiado claras, demasiado detalladas como para que su abogado defensor tuviera mucho margen de maniobra. El juicio duró 3 semanas y terminó con una condena de 25 años de prisión. Marcos intentó salvarse testificando contra su esposa. Lo contó todo, lo atribuyó todo a Viviana, se presentó como una víctima manipulada, pero las pruebas del diario de Serena y el testimonio de Isabela demostraron que él también había sido cómplice. Fue condenado a 5 años de prisión por complicidad y por no denunciar un delito. A Nathanael le fue revocada su licencia de abogado de inmediato. El Colegio de Abogados del Estado abrió una investigación sobre él y descubrió más fraudes financieros que había cometido a lo largo de su carrera. Se enfrentó a penas de prisión separadas por esos crímenes. Su carrera y reputación destrozadas sin posibilidad de reparación. Isabela fue perdonada porque cooperó con los investigadores. No fue procesada, pero Víctor la excluyó de la herencia y le prohibió la entrada a la casa. Ella se fue de Chicago justo después del juicio. Se dice que fue a una pequeña ciudad de la costa oeste, tratando de empezar de cero. La noche en que Viviana fue sacada de la finca Crane, un coche de policía estaba aparcado delante, con las luces rojas y azules parpadeando en la oscuridad. Viviana fue obligada a salir, con las manos esposadas a la espalda, el pelo lacio, su vestido rojo arrugado y roto. Vio a Serena de pie en los escalones y sus ojos brillaron con odio. «¿Crees que has ganado?», siseó Viviana, su voz venenosa. «No eres nada, siempre serás nada».
Serena la miró durante un largo momento. Luego bajó los escalones lentamente. Sin prisas, se detuvo frente a Viviana, se inclinó y le susurró al oído. Tienes razón, no soy nada. Tú te encargaste de eso, pero la nada tiene una forma curiosa de sobrevivir. Y yo sigo aquí mientras tú. Miró el coche de policía. Tú eres la que se ha ido ahora. Viviana no pudo hablar, fue empujada al coche. La puerta se cerró de golpe, el motor arrancó, el coche se alejó. Las luces rojas y azules parpadeando cada vez más lejos, cada vez más tenues, hasta que desaparecieron en la noche. Serena se quedó en la entrada, mirando hasta que no hubo nada más que ver. Respiró hondo. El aire nocturno era frío y limpio, nada que ver con el aire húmedo y podrido del sótano que había soportado durante 2 años. Detrás de ella, la voz de Víctor sonó, suave y temblorosa. Serena. Ella se giró. El anciano estaba en la puerta, las lágrimas corrían por su rostro arrugado. ¿Puedes perdonar a tu padre? Serena lo miró, al hombre que la había salvado del orfanato, que le había dado un hogar, y luego la había abandonado cuando más lo necesitaba. Ella no respondió, todavía no, pero por primera vez no se fue. Pasaron 6 meses. Serena vivía en un pequeño apartamento en Manhattan, proporcionado por Victor. El apartamento no era grande, solo un dormitorio, una sala de estar y un pequeño balcón con vistas a la ciudad. Pero era suyo. Por primera vez en su vida, tenía un lugar que realmente le pertenecía. Iba a terapia 2 veces por semana, sentada en la tranquila oficina del doctor Morrison, aprendiendo a hablar de lo que había sucedido, aprendiendo a enfrentar los recuerdos en lugar de enterrarlos. Las pesadillas seguían ahí, y a veces todavía se despertaba en medio de la noche, empapada en sudor, el corazón acelerado. Pero venían con menos frecuencia, y estaba aprendiendo a confiar de nuevo, poco a poco, una persona a la vez. Las cicatrices en su cuerpo seguían ahí. Nunca desaparecerían por completo. Pero ya no las ocultaba. Cuando salía con ropa de manga corta, cuando las quemaduras y los cortes se veían, no bajaba la cabeza avergonzada. Eran parte de ella, prueba de lo que había sobrevivido. Y ya no permitiría que la definieran como una víctima. Una tarde de domingo, sonó el timbre. Serena abrió la puerta y encontró a Víctor de pie. Había envejecido mucho en 6 meses, su cabello completamente blanco, su rostro más profundamente tallado con las arrugas de la edad y el arrepentimiento. Pero sus ojos eran más brillantes, ya no opacos y agotados como habían sido antes. Sostenía una caja en sus manos y cuando la abrió, Serena reconoció el familiar aroma. Pastel de limón, la receta de Catalina. Lo hice yo mismo, dijo Víctor, con voz ligeramente temblorosa. Sé que no es tan bueno como el de tu madre, pero quería intentarlo. Serena miró el pastel, luego lo miró a él. Lo dejó entrar, puso el pastel en la mesa y sirvió 2 tazas de té. Se sentaron uno frente al otro en silencio durante mucho tiempo. Ninguno de los dos sabía por dónde empezar. Finalmente, Víctor habló. No merezco tu perdón. Serena lo miró al hombre que la había salvado del orfanato cuando tenía 12 años, que le había dado una familia, luego no la había protegido cuando más lo necesitaba, y ahora intentaba enmendarse. No, no lo mereces. El rostro de Víctor cayó, el dolor grabado en cada línea. Pero no te perdono por ti, continuó Serena, su voz tranquila pero firme. Te perdono por mí, porque me niego a cargar con tu culpa por más tiempo. Esa carga es tuya, no mía. Víctor asintió, lágrimas rodaban por sus mejillas. Entiendo. ¿De verdad entiendes? Preguntó Serena. Entonces demuéstralo. No con palabras, con acciones. Víctor le ofreció darle todo. Todos sus bienes, la mansión, las empresas, las cuentas bancarias, todo. Pero Serena se negó. No necesitaba su riqueza. Aceptó solo lo suficiente para llevar a cabo un plan que había mantenido oculto durante mucho tiempo. Un plan que había tomado forma en su mente durante las largas noches en el oscuro sótano, cuando se prometió a sí misma que si sobrevivía, haría algo que importara. Esa tarde, después de que Víctor se fue, llegó Román. Su relación había cambiado. Él ya no era su salvador y ella ya no era su víctima.
Eran aliados, amigos, iguales. Román se sentó en la silla que Víctor acababa de desocupar y miró a Serena con tranquila curiosidad. ¿Y ahora qué?, preguntó. Tienes dinero, tienes libertad. ¿Qué harás con ello? Serena sonrió, una sonrisa real, la primera en años. Voy a construir algo, un lugar para gente como yo, gente que no tiene a nadie, gente que cree que es invisible. Román asintió. Si necesitas algo, ya has hecho suficiente, más que suficiente. Ella hizo una pausa y lo miró. Pero gracias por creerme cuando nadie más lo hizo. La expresión de Román se suavizó. Solo por un momento. Algunas deudas valen la pena ser pagadas. Se levantó y caminó hacia la puerta, pero antes de salir, se detuvo y se volvió hacia ella. ¿Cómo lo llamarás? El lugar que estás construyendo. Serena miró por la ventana la ciudad que se extendía abajo, hacia el futuro que finalmente era libre de moldear. Casa Catalina, en honor a la única madre que tuve. Un año después, una antigua mansión en las afueras de Chicago fue restaurada. El edificio había estado abandonado durante años, pero ahora estaba completamente restaurado, pintado de un blanco brillante y limpio, con grandes ventanales que daban la bienvenida a la luz del sol y un exuberante jardín verde lleno de macizos de flores de todos los colores. En la puerta se había colgado un flamante letrero, letras doradas sobre un suave fondo azul. Casa Catalina, un lugar seguro para sobrevivientes. La ceremonia de inauguración tuvo lugar en un hermoso día soleado de otoño. Decenas de personas estaban allí, donantes con trajes elegantes, voluntarios con sonrisas radiantes, reporteros con cámaras y micrófonos, y lo más importante, las mujeres y niños que Casa Catalina había ayudado durante su fase piloto anterior. Víctor estaba junto a Serena, con unas tijeras en la mano para cortar la cinta. Había envejecido, su espalda más encorvada, pero sus ojos brillaban con orgullo. Así es como se redimió, no con palabras vacías, sino con acciones reales. Había financiado la mayor parte de los costos de construcción y se había comprometido a seguir apoyando Casa Catalina durante muchos años. Román estaba más atrás, mezclado entre la multitud, sin necesidad de reconocimiento. No necesitaba la atención, solo necesitaba saber que su deuda había sido pagada y que la mujer que había encontrado en un oscuro callejón años antes ahora se erguía alta, brillando como un faro. Después de cortar la cinta, Serena subió al podio, miró a la multitud, respiró hondo y comenzó a hablar. Hace 2 años dormía en un callejón. No tenía nombre, ni identidad, ni esperanza. Pensé que era invisible. Pensé que nadie volvería a verme. Hizo una pausa, mirando cada rostro de la multitud. Pero alguien sí me vio. Alguien me encontró en la oscuridad y se negó a dejarme allí. Y hoy estoy aquí, no como víctima, sino como sobreviviente. No como alguien que fue salvada, sino como alguien lista para salvar a otros. Los aplausos resonaron por el jardín. Casa Catalina no es solo un refugio, continuó Serena, su voz resonando con fuerza. Es una promesa de que nadie, ni una sola mujer, ni un solo niño, tendrá que ser invisible de nuevo, ni mientras yo esté aquí, ni mientras exista este lugar. 2 años después, Casa Catalina se había convertido en un hogar temporal para más de 200 mujeres y niños que habían sido víctimas de abuso. Serena se convirtió en una voz para aquellos que no tenían voz, apareciendo en programas de entrevistas, escribiendo para revistas, recibiendo premios de organizaciones de derechos humanos. Pero nada de eso importaba tanto como lo que veía todos los días. Rostros que antes estaban llenos de miedo, ahora aprendiendo a sonreír. Niños que antes se acurrucaban en los rincones, ahora corriendo y riendo. Mujeres que antes creían que no tenían valor, recuperando su confianza en la vida. Una noche, cuando Casa Catalina se había dormido, Serena se sentó junto a la ventana de su oficina, mirando el tranquilo jardín bajo la luz de la luna. Sobre el escritorio, frente a ella, yacía el anillo de Catalina, la pequeña banda de plata con la piedra azul que había guardado durante sus años más oscuros. Junto a él había una carta que acababa de terminar de escribir. A Viviana, escribió.
Te perdono, no por ti, no porque lo hayas pedido, sino porque me negué a llevar tu veneno por más tiempo. Querías destruirme. Casi lo lograste. Pero esto es lo que nunca entendiste. Las cosas rotas no siempre permanecen en pedazos. A veces se convierten en algo nuevo, algo más fuerte, algo más hermoso. Tú estás en prisión. Yo soy libre. Y nunca más volveré a pensar en ti, Serena. Doble en la carta, se puso de pie y caminó hacia la chimenea. Las llamas crepitaban, desprendiendo un calor suave. Colocó la carta en el fuego y la vio encenderse, enrollarse y convertirse en cenizas. Sonrió. Este fue el último desahogo. Un suave golpe sonó en la puerta. Se volvió y vio a una niña parada en el umbral, de unos 7 años, con pijama rosa, un libro bien apretado contra su pecho. Era Lily, una de las niñas que vivían en Casa Catalina, la hija de una madre que había escapado de un marido violento. Señorita Serena, dijo Lily, su voz pequeña y cuidadosa. ¿Me lees un cuento? Serena se levantó, caminó hacia la puerta, se arrodilló a la altura de la niña y sonrió. Claro, cariño. ¿Qué historia te gustaría? Lily levantó el libro, la historia de la niña que encontró su hogar. Los ojos de Serena brillaron. Esa también era su historia favorita. Tomó la mano de Lily y la guió por el pasillo hasta la sala común donde esperaban los otros niños. Fuera de la ventana, amanecía. Un nuevo día, un nuevo comienzo. Serena Cole había sido quebrada, golpeada, arrojada, olvidada. Pero no fue destruida porque hay supervivientes. Supervivientes que atraviesan el fuego y no simplemente escapan. Se levantan e iluminan el camino para otros. La historia de Serena nos enseña que no importa cuánto la vida nos empuje a las profundidades más oscuras, no importa cuánto seamos heridos y traicionados por las mismas personas en las que confiamos, siempre hay esperanza. El perdón no es olvidar lo que pasó, es liberarse del peso del pasado. Y la verdadera fuerza no se encuentra en la venganza, sino en convertir tu dolor en una llama que brilla para los demás. Si esta historia te conmovió, por favor presiona el botón de me gusta y comparte este video con aquellos que necesitan escuchar que la supervivencia es absolutamente posible. Suscríbete a nuestro canal para no perderte las próximas historias conmovedoras. Nos encantaría saber qué piensas de esta historia. ¿Alguna vez has enfrentado situaciones difíciles en la vida? ¿La historia de Serena te ha conmovido? Por favor, deja un comentario a continuación. Comparte lo que sientes desde lo más profundo de tu corazón. Siempre estamos escuchando y valoramos cada opinión. Finalmente, les deseamos a todos los que ven este video buena salud, una vida llena de alegría y paz cada día. Gracias por acompañarnos. Adiós y nos vemos en el próximo.